va a ser un podcast muy especial porque va la gente a aprender con usted muchísimo. ¿Qué señal de alerta debería hacer un deportista para que pare inmediatamente? ¿Pero ha llegado a tratar algún deportista que estuviera muy mal, que tuviera que jugar una final, un mundial, unas olimpiadas? ¿Qué papel juegan este tipo de profesionales? Acabas de abrir una brecha. La caja de Pandora. La parte del cardio y la parte de la fuerza, ¿en cómo los colocaría en escalón? ¿Qué prefieres? Yo prefiero tener bien esta y bien esta. ¿Qué cambia en el cuerpo a partir de los 40 o 45 que el deportista debería tener en cuenta o los amateurs? Realmente es los 35. ¿El tema del alcohol con tema de tendones y eso y tal influye en algo? Sí, sí. Eso está demostrado. El alcohol condiciona problemas de tendinopatía. Para mí es uno de los más importantes y quiero saber qué opina de él. La creatina. Me extrañaba no preguntar por él. Y el error más común que ve en los deportistas amateurs al entrenar. Que se vienen arriba. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una de las personas más influyentes de la medicina en España, un referente internacional como es el doctor Tomás Fernández Jaén. Voy a leer un poco por encima, porque es que tiene un currículum tan extenso que o leo un poco las referencias para que la gente le conozca o probablemente me deje algo en el camino. Entonces, un poco para que le conozcan. Es médico especialista en medicina del deporte, doctor en medicina, profesor universitario, investigador, consultor de federaciones olímpicas y paralímpicas y además jefe del Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de la Clínica Centro. Así es. Ha sido jefe médico de la Delegación Española de los Juegos Paralímpicos en Londres, Río, Tokio y París y además secretario de la Comisión Médica de la Liga desde el 2007, miembro del American College of Sport Medicine y del Comité Internacional del Estudio de la Tendinopatía, autor de numerosas publicaciones y más de 200 ponencias en congresos científicos. Con más de 40 años de experiencia es uno de los mayores expertos en lesiones musculotendinosas, tendinopatías, rendimiento deportivo y uso del ejercicio como herramienta terapéutica. O sea, para mí es un honor enorme, porque además es que ya le he dicho que le voy a hacer muchas preguntas. Y yo creo que va a ser un podcast muy especial porque va la gente a aprender con usted muchísimo. Y eso es al final un poco la importancia que tienen los podcasts, o por lo menos la importancia que tiene este podcast, que es que pues, se puede aprender del deporte y de la gente que viene aquí. Entonces, es un honor tenerlo aquí. Y para aprender cómo prevenir lesiones, cómo entrenar mejor y cómo mantenernos en forma a cualquier edad. Es un honor, doctor. Pues muchísimas gracias por la invitación y es también un honor el que me haya invitado a participar de esto y en la medida que podamos ayudar un poquito a divulgar conocimientos, sobre todo en medicina y traumatología del deporte, encantado de participar. Pues una de las cosas que además ya he visto que tengo muchas preguntas que hacerle, que además hay gente que me ha dicho, oye, pregúntenle al doctor esto y tal. Entonces, pues cuéntenos o de manera breve o lo necesario, si puede ser, más que nada para no extendernos ahí muchísimo, para que la gente para ir un poco al grano con las cuestiones. Y lo que sí que me gustaría saber de primeras, doctor, ¿qué ha cambiado la medicina de cuando empezó usted a estudiar medicina ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado en la medicina? Muchísimo, no poco, muchísimo. Por ejemplo, cuando yo empezaba, el 35-45% de las lesiones deportivas eran quirúrgicas. Hoy estamos alrededor del 5% y bajando. Es decir, el conocimiento ha sido enorme. El conocimiento en preparación física, el conocimiento en nutrición, el conocimiento en materiales, en conocimiento en entrenamiento. Ha cambiado todo muchísimo. Y no solamente ha cambiado muchísimo, sino un dato. Al principio del siglo XX, la maratón se corría en 3 horas. 3 horas y algo. Estoy hablando en juegos. Hoy en día se corre la maratón en 2 horas. Es decir, ese ha sido el progreso que ha habido. Ha cambiado todo muchísimo. ¿Y a qué cree que es debido? O sea, ¿cuáles son los avances más significativos que usted diría que ha habido para que la gente pase de 3 horas a 2 horas? La escuela deportiva,
Que los chicos empiecen a hacer educación física en el colegio, el tema de los reconocimientos médicos para detectar el talento deportivo, el tema de la tecnificación desde edades tempranas. Eso ha hecho, por ejemplo, que haya cambiado la morfología de las mujeres deportistas. Si ves fotos del siglo XX, de los años 60, 70, eran mujeres maduras con estructuras de mujeres que hacían deporte. Hoy en día ve deportistas femeninos. El deporte ha condicionado ya su morfología, con lo cual el cambio es abismal y el rendimiento evidentemente es abismal. Después la medicina del deporte, la medicina que está en punta de lanza de muchas especialidades, porque nosotros, para un médico normal, lo importante es curar. Para nosotros no solamente es curar, es que vuelva al máximo rendimiento. Si no vuelve al máximo rendimiento, para nosotros es un fracaso. Es decir, si un deportista de alta competición tú le tratas, le curas, pero no vuelve al máximo rendimiento, es un fracaso en toda regla para nosotros. Claro. Entonces, ¿eso qué nos hace? Está siempre en la punta de lanza de investigación, de innovación, de aplicación de técnicas para mejorar la curación y mejorar el rendimiento. Oye, además es que a día de hoy ya hay cámaras hiperbálicas, hay sauna, baño frío. Hay muchas técnicas y muchos artilugios que se utilizan a día de hoy. Diría que hay alguno en especial que... Lo más importante, Fran, es el conocimiento que tenemos de las ciencias básicas. Eso es lo más importante. Ya no vamos contra natura. Por ejemplo, antiguamente nos hemos pasado 20 siglos bloqueando la inflamación, tomando antiinflamatorios. ¿Qué hacíamos? Bloqueábamos el primer paso en la primera fase de la recuperación de una lesión, la enlentecíamos, porque estábamos en aquella mentalidad de que cuando se acababa la inflamación se había curado, y eso no era real. Con lo cual ya no estamos en la fase de antiinflamatorio, estamos en la fase de regular la inflamación, de recanalizar lo que hoy se llama ortobiología y todos los procesos de medicina regenerativa. Es en canalizar esa inflamación hacia donde nosotros queremos que vaya. Cuando yo empezaba, una tendinopatía se ponía un yeso 3 semanas, o un ligamento 6 semanas. Sí, que es una barbaridad. Y hoy en día no inmovilizamos. Yo ponía del orden de los 50 a 100 yesos diarios. Hoy en día ya no pongo ni un yeso. O sea, todo ha cambiado en eso. ¿Por qué? Porque lo más importante es que conocemos las ciencias básicas. Los grandes investigadores de ciencias básicas nos han ayudado mucho a aplicar esas técnicas en el mundo del deporte para mejorar el rendimiento. Pues que al final, que haya una pequeña inflamación cuando se hace ejercicio es normal. Claro. De hecho, pero esos son dos tipos de inflamaciones. La inflamación post-ejercicio, que es una inflamación adaptativa, y la inflamación post-lesión, que es una inflamación curativa. Son dos situaciones distintas. Una... No, y además es bueno, así para que la gente conozca la diferencia entre una y otra. Hay una ley que, en ciencia que dice, en medicina, que se dice: la función hace el órgano. Si tú trabajas tu musculatura se desarrolla por esas inflamaciones que estás comentando. Si tú no la trabajas, no desarrolla. ¿Entiendes? Entonces, eso es fundamental, pero esos son procesos que adaptación. Tú te destruyes, nosotros somos una estructura dinámica. Nosotros estamos constantemente en degradación y regeneración. Es un equilibrio. Tus células no son las mismas que hace 20 años. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros canalizamos bien esa regeneración después de una degradación, tú vas recuperando y vas mejorando. Pero si nosotros lo hacemos mal, entonces es cuando se tienen lesiones crónicas, cuando se tienen patologías crónicas, etc. No nosotros, sino la propia naturaleza. No, yo una anécdota, como anécdota, mi cría pequeña se rompió el radio hace unas semanas y me dijeron escayola. Y yo era el pánico de decir, una niña pequeña que le suelda el hueso súper rápido, a ver cuánto tiempo la van a tener, que no había cita para que la dieran cita. Digo, me da pánico ahora ya en lo de las inmovilizaciones, claro. ¿Verdad? Porque es que al final se deterioran las articulaciones, ¿no? ¿Hasta claro, qué punto? Es que hemos aprendido que una inmovilización excesiva que produce rigidez articular, atrofia muscular y osteoporosis ósea. Con lo cual,
Cuando tú te quitas ese yeso, tienes que empezar a recuperar todos esos parámetros. Mientras que si tú la inmovilización es lo menos posible, esos parámetros no se condicionan. Esas complicaciones no las vas a tener porque no va a haber rigidez, no va a haber osteoporosis, no va a haber atrofia muscular, con lo cual ya vas recuperando más rápido. Totalmente de acuerdo. Este podcast no hubiera sido posible de no haber sido por la ayuda de Dreams Studio. Este es vuestro lugar. Si queréis alquilar alguna instalación, queréis un buen reportaje fotográfico o de vídeo, como habréis podido ver el formato del vídeo, pues son profesionales de primer nivel. También deciros, chicos, que es súper importante la suscripción al canal para poder traer invitados como el de hoy al podcast. Por lo tanto, muy importante, por favor, que os suscribáis y nos aportéis vuestra ayuda. Gracias. Una pregunta que tengo aquí apuntada, ¿vale? Para siguiendo un poquito con esta línea, es ¿qué está viendo hoy en consulta que antes era raro o inexistente? Los niños. Lesiones de sobrecarga en niños. Las lesiones de estrés. ¿Por qué? Porque antes, lo que he dicho antes, los niños de 10, 12 años jugaban en el patio del colegio a fútbol o a saltar, a brincar, y el fin de semana jugaban un partido contra otro colegio. Hoy en día los niños tienen entrenamiento de fútbol en el colegio de 2-3 días, de 2-3 horas cada vez. Y el sábado domingo tienen competición. Claro, estamos viendo lesiones de estrés, de sobrecarga en niños que antes no las veíamos. Estamos viendo patologías ya en niños que antes un niño romperse un ligamento cruzado anterior era raro. Hoy en día estamos viendo roturas de ligamento cruzado anterior, de menisco, etcétera, etcétera, en niños por eso, porque están haciendo niveles de entrenamiento que antiguamente no se hacía. ¿Eso es bueno y es malo? Pues depende. Eso hace que el nivel deportivo suba, pero también hace que el proceso selectivo del deporte condicione que muchos se quedan en el camino. ¿Sabes? De hecho, por ejemplo, en fútbol, en España hay 1.300.000 licencias federativas. En primera división, futbolistas profesionales de primera división son 400, 300, quitando los extranjeros. Claro, 1.300.000 a 400, 500 en primera división. Eso es una selección brutal. Pues un poco hilando con eso que acabo de decir de los niños y demás, y con la actualidad deportiva, en la Liga, donde es usted secretario de la Comisión Médica, ¿cuáles son ahora mismo las preocupaciones médicas que están más a la orden del día? Las preocupaciones médicas en fútbol y en todos los deportes fundamentalmente son las lesiones musculares, son las más frecuentes. Después son las ligamentosas o los esguinces, pero las más frecuentes son las lesiones musculares. Y es un tema que, aunque por mucho que hagamos, por mucho que lo estudiemos, por todas las técnicas que utilicemos, se van a producir, mayor o menor. ¿Por qué? Porque nosotros a los deportistas se les exigen que superen las expectativas. Y cuando tú superas la expectativa, a poquito te lesionas. Entonces, claro, tienes que entrenar, tienes que jugar, tienes partidos, tienes competiciones, tienes que clasificarte, tienes selecciones nacionales, tienes selecciones provinciales. Es decir, todo eso es lo que condiciona. ¿Por qué? Porque tienes que superar lo mismo que el albañil que está en una obra, pues tiene que tener accidentes, por mucho que queramos evitarlo, pero un porcentaje tiene que haber. ¿Por qué? Porque estamos al máximo nivel. O sea, que no es un mito el debate que hay sobre que ahora hay demasiada competición deportiva, o sea, no es todo, hay más lesiones musculares. Claro, es evidente, pero en todas las facetas del deporte, ¿eh? En todas las facetas, cuando tú exiges mucho a tu cuerpo, evidentemente, también tu cuerpo llega un momento que dice hasta aquí, por muy bien que lo condiciones, hay accidentes, se estropean la Fórmula 1 y tienen todo un elenco de mecánicos alrededor. Una pregunta que además sé que le va a gustar a mucha de la gente que escucha el podcast, porque además me la han preguntado. Ya dejando un poco al deportista de élite al lado, vamos a hablar de un poco del deportista general, ¿vale? El amateur. Hay una curva entre el sedentarismo y el deportista élite, que es tan malo una cosa como la otra. ¿Dónde diría que está el límite entre una cosa y otra? ¿Dónde debería estar aproximadamente? O sea, luego está el nivel individual de cada persona, o sea, cada individuo, pero
¿cuál es un poco la rutina diaria o semanal que debería llevar una persona que quiera una vida que se separe del sedentarismo y del deportista de élite? Una vida que el ejercicio sea beneficioso para la salud. Eso es. Es individual. Es individual. Hoy en día Estoy de acuerdo con eso, Antiguamente se decía, venga, todos a correr. No. No, está bien. Lo primero que hay que hacer a toda persona que quiera hacer deporte es un reconocimiento médico deportivo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Que tome nota la gente de esto, porque es importante. No, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas a detectar patología que puede condicionar lesión, incluso la muerte súbita. La estadística dice que 3 de cada 1000 personas tienen predisposición a muerte súbita con el ejercicio. 3 de cada 1000. Es la predisposición de la estadística. Bien, en menores de 35 años por malformaciones cardíacas y mayores de 35 años por problemas isquémicos, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, detectar circunstancias que puedan provocar. Lo segundo que hace el reconocimiento médico deportivo es ver tu talento. Si tú mides como yo 1,94, evidentemente, si yo quiero hacer maratón, me va a costar mucho trabajo. Pero puedo hacer otras alternativas. Pero claro, un señor de 130 kilos no puede hacer maratón. Tiene que hacer otras cosas. Y de ahí se desprende el consejo deportivo. El consejo deportivo, oiga, su coche, su carrocería, su motor es bueno para que vaya usted de aquí de Madrid a Sevilla, pero no vaya a hacer la vuelta al mundo. Oiga, su coche, su motor es bueno para ir a Mallorca en barco, pero no haga otras cosas, porque entonces es cuando viene la lesión. Es decir, no todos tenemos por qué ser todos iguales. La riqueza del ser humano es que somos todos diversos. Y esa es una gran riqueza. Cada uno necesita. Entonces, una vez que se ha hecho el reconocimiento médico, se dice, oiga, su deporte es esto, se habla con el preparador físico y se le dice, mira, esto que es lo que hacemos diario. Este señor puede hacer esto, esto, esto. No puede hacer esto, esto, esto. Ponle un plan progresivo que no pueda hacer tal. Entonces, controlado, cada 2 semanas, 3 semanas, por el preparador físico, él va adaptando y recuperando y siendo un ejercicio beneficioso para la salud. Lo demás es patología. Es algo, yo creo que es una de las mejores cosas que se han dicho en el podcast, porque es que es verdad que muchas veces la gente dice, una maratón, venga, vamos a correr una maratón, ¿no? O sea, a lo mejor por la fisonomía que tiene no es contraproducente totalmente hacer una maratón, por el peso, por la altura, que pueden influir muchas cosas. Y eso yo creo que tiene que tomar nota mucho la gente. De que tiene que ser algo individualizado siempre, todo. Y además es que en todo, porque nos fijamos en lo que dice uno, lo que dice el otro, y al final tiene que ser un tema individualizado. Claro, porque nosotros tenemos un talento y con entrenamiento explotamos más el talento, pero si no tenemos talento, ya por mucho entrenamiento. El doctor Herrador, que fue el jefe de los servicios médicos de Real Madrid durante 28 años, él lo decía en vaca, que una vaca es una vaca y no puede ser un jugador de baloncesto. Yo lo digo como los mulos. Los mulos son mulos y no pueden ser caballos de carrera. Entonces a cada uno hay que darle su ejercicio físico, su actividad. Porque también la gente confunde mucho lo que es ejercicio con actividad con deporte. Totalmente. Entonces, ejercicio es esto, es un movimiento simple. Actividad física es el conjunto de ejercicios. Yo hago esto y encima me agacho, me levanto. Y deporte es aquella actividad física que está reglamentada con entrenamiento y hay competición. Con lo cual ya estamos en 3 condiciones. Entonces, cuando hablemos de esto, muchas veces, y se lo digo yo a los pacientes y a los deportistas, ¿de qué estamos hablando? No es lo mismo ejercicio que actividad física que deporte. Y dentro del deporte, ¿qué deporte estamos hablando? El deporte amateur, el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento, ¿de qué estamos hablando? Porque son perfiles absolutamente distintos. Yo es que hago deporte de natación. ¿Usted cuánto entrena? ¿Cuándo compite? No, yo nada más voy a nadar un ratito. Eso no es deporte. Eso es actividad física. Ahora, yo hago deporte de natación, ¿sí? ¿Cuánto entrena? Los nuestros de alta competición entrenan de 5 a 6 horas diarias, incluidos sábado y domingo. Y compiten. Eso ya es otra cosa.
Son cosas absolutamente... No, coincide además que vino aquí Eduardo Jiménez, que estuvo en el Consejo Superior de Deportes 30 años, ¿no? Y no sé si ha coincidido con él o lo conoce y demás. Y fue algo que puso mucho hincapié de decir, Fran, es que no es lo mismo ejercicio físico que deporte. Es que la gente se piensa que sale por salir a correr al campo, ya está haciendo deporte y eso es ejercicio físico. O sea, que es que es verdad, que hay una gran diferencia. Sí, sí. Y la gente tiene que saber lo que es una cosa y lo que es la otra. Vamos a hablar de lesiones más comunes y prevención. Usted, que es experto internacional en tendinopatías, ¿por qué cada vez hay más deportistas profesionales y amateurs, ¿vale? Que sufren problemas de tendón? Por una razón, por lo que está comentando, lo hemos comentado y todo el mundo bien lo has dicho, no sirve para todo. Pero el gran problema no es decir tiene un problema de tendón, es por qué lo tiene. Y muchas veces estamos tratando la consecuencia, estamos tratando la fiebre, pero no la infección que produce la fiebre. ¿Qué sucede? Que la tendinopatía es consecuencia de algo. Las causas mecánicas pueden ser un mal entrenamiento. Por ejemplo, en corredores de fondo es muy típico el cambio de zapatilla o el cambio de correr, de estar acostumbrado a correr por el campo a pasar a correr por el asfalto. Eso es una causa mecánica. Pero no se nos olvide que los antibióticos, determinados antibióticos pueden dar tendinopatía. Que determinadas enfermedades, la diabetes, la gota, puede dar tendinopatía. Que la quimioterapia puede dar tendinopatía. Entonces, si tienes una tendinopatía que tú la estás tratando, pero no estás tratando la causa, son esos pacientes que llevan 3 años dando vueltas, porque no tienen un diagnóstico. Y hay otras, por ejemplo, en corredores que estamos viendo, problemas de cadera que repercuten en la rodilla. Claro, si tú no tienes una buena movilidad de cadera, tú vas corriendo en un plano y entonces vas forzando una estructura de la rodilla, al final te aparece en la rodilla. ¿Cuál es el problema? Está en la cadera, no en la rodilla. Entonces, son esos deportistas que me han tratado, me han visto 7 fisios, me han tratado 20 cosas y tal, y me jodo y recaigo, me jodo y recaigo. Por lo mismo que te doy una pastilla para quitarte la fiebre, se pasa el efecto de la pastilla y te vuelve la fiebre porque no estás tratando la causa. Ese es uno de los grandes problemas. Que gran verdad y que muchas veces no caemos en ese tipo de cosas. Yo estoy, ya le he comentado, yo estoy operado de las 2 caderas y además me cambió la pisada a raíz de operarme, aunque no tengo prótesis, que es por artroscopia, pero una de las cosas que me detectó un fisio es decir, Fran, la pisada. Te ha cambiado la altura de la cadera un poquito, aunque sea medio centímetro, y el cambio de plantillas y dejar de tener dolores en la espalda y correr mejor y demás. ¿Qué importancia tiene el hacer caso a otros profesionales como pueden ser podólogos, fisios, que se complementan bien con la medicina deportiva? ¿Qué papel juegan este tipo de profesionales? Acabas de abrir una brecha. La caja de Pandora. Vamos a ver. No, pero pues a ver su opinión. La opinión es clara. Hoy en día sabemos mucho de poco. Es decir, los podólogos saben mucho de pie, los fisios saben mucho de la fisioterapia, el médico sabe mucho de esto. Integrar todo eso es lo que da la solución. Es decir, yo no puedo tratar el hombro tuyo, yo tengo que tratar a Fran. Y tu hombro lo han visto gente, fisios, lo han visto distintos profesionales. Pero es que yo tengo que verte en conjunto, es lo que estábamos hablando de las tendinopatías. Si yo veo nada más que el tendón de Aquiles y no estoy viendo la causa que lo provoca, no estoy viendo Fran que tiene el tendón de Aquiles, fracasamos. Por eso es tan importante la colaboración, no el ser reino de taifa, no es despreciar el conocimiento de eso. Cuando yo llegué al juego, implantamos sesiones clínicas. Nosotros hacemos en los juegos sesiones clínicas de todo el equipo médico y sanitario. Están fisios, están psicólogos, están médicos, están todos. Y cuando se habla de un deportista, cada uno dice su aspecto y después se llega a un tratamiento conjunto. Que sí, que por supuesto la responsabilidad última de un equipo multidisciplinar, porque es un tema de salud, es el médico. Y eso está hecho por ley. El médico es responsable del proceso de un paciente, eso está.
Y además está reconocido también por Europa, que lo refleja en su normativa, de que el equipo multidisciplinar tiene que haber un especialista en medicina deportiva. Pero eso es independiente. Pero el problema es que nos tenemos que nutrir. No podemos ir... el podólogo no tiene ni idea. El fisio no sabe. El preparador físico no sabe. No. Cada uno ve una cosa. Y tú tienes que... Porque si no, no resuelve a Fran. Y el que pierde al final, cuando todos los profesionales están enfrascados en su lucha de poder, el que pierde es el deportista. Y eso es una cosa que hay que quitarlo de en medio. Hay que respetar las opiniones. Yo he vivido de decir, este deportista está fenómeno. Y el entrenador decirme, Tomás, no, tiene algo que... Y yo tengo obligación de escuchar eso. Y pensar por qué no deben. No, es que está perfecto, sí, pero no. Hay algo que no está. Y no equivocarse, ¿eh? Pues son profesionales que llevan 20, 30, 40 años. ¿eh? Entonces, el respeto interprofesional de fisioterapeuta a los preparadores, de los preparadores a los médicos, de los médicos a todo el mundo, eso tiene que ser ley. Y no creerse más listo del barrio, porque nadie es listo. O sea, estoy más de acuerdo, no puedo estar con usted, porque además me he encontrado casos, incluso en mi persona, a nivel personal, bueno, yo tengo 3 hernias discales y con la famosa L4, L5, que la tiene muchísima gente, operación. Es decir, no. Y a lo mejor llegar a un fisio, este fisio, y decirme, no, espérate, Fran, antes de que te operes o antes de que te infiltre y demás, déjame que te trate, deja que te vea de dónde puede venir. Y fue a través de este fisio, casualmente, que podría haber sido un médico, pero podría haber sido cualquier otro profesor. Fran, mira a ver si es la pisada, te noto la cadera, tal. Y al final, mira, el podólogo plantilla, y al final la importancia que tiene el hecho de que tener diferentes opiniones y ver... Yo muchas veces en mi consulta diaria vienen el deportista de alta competición con su preparador físico, con su fisio de entrenador. Siempre está mi consulta abierta, que vengan todos a hablar. En eso... No, me encanta la forma de pensar que tiene, ¿eh? Me encanta. Vale, ¿cuáles son los errores más frecuentes que hacen que estas lesiones se vuelvan crónicas? Diría que es lo mismo... No, el diagnóstico. No hay malos tratamientos, Vale. Hay errores diagnósticos. O sea, hoy en día tenemos un gran arsenal de tratamiento, de técnicas, de tratamiento, de medicación, de todo lo que quieras. Pero ¿cuál es el gran problema? El error diagnóstico. Si tú te equivocas diagnosticando, ya puedes hacer el mejor tratamiento, el más caro, el más moderno, que no vas a resolver. Es lo que comentábamos antes. Si tú no sabes por qué tiene una tendinopatía, ponle lo que te dé la gana. Recaerá. Porque no estás corrigiendo la causa. Y es un error diagnóstico, no es un error de tratamiento. Por eso la medicina del futuro será la medicina del diagnóstico. Porque hablan personas que serán muy técnicos en determinados tratamientos. Pero en el diagnóstico es donde van a fallar, porque nada más van a ver ese segmento. Entonces, el trabajo entre todos. Hay un azulejo que a mí siempre me impresionó y siempre lo digo muchas veces, en la Universidad de Sevilla, que pone: no te creas que eres sabio, porque lo que sabemos lo sabemos entre todos. Y eso es una mentalidad que tiene que prevalecer, y más en el mundo de hoy. Eso de yo sé de todo y lo sé a 200%. No, en este mundo no. O sea, además, todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Además, con lo fácil que es ahora tener acceso a información, que es que ahora es muy fácil. Lo que pasa es que esa información hay que filtrarla. Claro, también, porque ahora se dice que la barbaridad también por ahí, que por eso te digo. Está claro. Por afinar un poco, ¿qué 3 acciones concretas recomendaría para prevenir tendinopatías y lesiones musculares en cualquier deportista? 3 acciones concretas, que no vayan por libre. Primero, como hemos dicho, reconocimiento médico. Y segundo, con 2, que estén en manos de gente, de preparadores físicos, que le hagan un plan de entrenamiento, que le haga. Eso es fundamental. Y por libre, porque a mí me han dicho, porque me compro zapatillas que son muy caras, pero no son las adecuadas para mí. Todo eso es lo que genera. Y es que es verdad, lo de las zapatillas, hace poco
porque no es lo mismo un pronador que un supinador. Claro. Entonces, no es lo mismo una zapatilla que otra, es que al final hay que tener Pero mucho... claro, es lo que estábamos comentando. Tú me dices actividad física, pues vete a nadar 10 minutitos y ya está, o 20 de relax, muy bien, eso no te hace falta, entre comillas. Pero si ya vas a hacer diario y ya te vas a meter 500 metros, es sentido común. No, mira, una cosa que más me he encontrado yo, esto es anecdótico, ¿eh? Una cosa que me he encontrado yo muchas veces cuando me viene gente, a mí me ha recomendado el médico nadar. Digo, ya, pero ¿qué es lo que tiene? Que es lo que estamos hablando de dónde, cuál es la causa. No, es que de dolores lumbares. Digo, vale, pero es que nadar no cualquier estilo vale. Exacto. Digo, porque la braza no es buena para la lumbar. Entonces, pues... No es buena para el ligamento cruzado anterior. Claro, es que por eso son cosas que pues me encanta hablar de esto y que la gente que escuche se quede con este tipo de cosas, porque es muy importante profundizar un poquito a nivel individual de por qué cada cosa... Si tú tienes afectación de columna cervical, el crawl no es bueno porque está constantemente girando. Claro, si tienes una artrosis, la estás fomentando. Yo, por lo general, suelo recomendar la nada de espalda. Totalmente de acuerdo. Yo que como vengo del sector de la natación, pues un poco... Pues es la mejor porque va plana. Sin embargo, en brasa sabes que va inclinado el cuerpo, con lo cual está aumentando la lordosis lumbar. Total. Que luego, eso es un tema que, lo del tema de la lordosis, sí me gustaría tratar con usted, que de hecho, se lo voy a preguntar. La gente que tiene osteoporosis, osteopenia y demás, ¿qué les recomendaría a usted como profesional? Porque eso lo sufre ya, además sobre todo con la menopausia, las mujeres lo sufren mucho. Primero el diagnóstico. Segundo, si tienes osteoporosis, no hagas ejercicio de impacto y de fuerza con carga porque te va a sobrecargar. Haz más ejercicios de baja intensidad, frecuente, que eso es lo que alivia. Y entonces, cuando nosotros tenemos un preparador, oye, mira, esta señora ejercicio de esto con carga mínima, no impacto, no hace sentadilla, no hace una serie de condiciones. Y él le adapta según. Hay una leyenda urbana que vamos a romperla ahora. Bien. Entrenar con dolor. No se debe de entrenar con dolor. El dolor es una señal de aviso que te está diciendo tu cuerpo, esto no lo aguanto. Y eso los preparadores físicos bajan la intensidad, tanto en frecuencias de carga como en serie, como en volumen de entrenamiento completo. ¿Por qué? Porque antiguamente se decía, sufre, que hay que tolerar, ¿no? El sufrimiento, y más si toman calmante, eso es el velo que tapa la tragedia. Porque te estás haciendo pasar el umbral que te va a romper. Y entonces tendremos las lesiones o bien por sobrecarga o bien las lesiones por insuficiencia, con lo cual hemos fastidiado el invento. Es decir, nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo tolera. Iremos progresivamente incrementando, que es los programas de entrenamiento discontinuo y progresivo y todo eso, pero en manos de un preparador, un café, que sepa lo que está haciendo, con las indicaciones de estos son los límites. Esto es lo que no, esto es lo que sí y esto es lo que tiene que... Y entonces, pero eso de yo tengo que entrenar, no. El dolor se tiene en el campeonato del mundo, en la final de olímpico, en la final de la Champions. Ahí tienes que aguantar. Ahí ya o te rompe o vas a la gloria ganando la medalla o vas a la grada y cojo con una muleta. Pero estamos en la final de la Copa del Mundo, no estamos en un entrenamiento diario habitual. ¿Entiendes? Que son dos cosas distintas. Esto no está en el guión, pero es una pregunta que se me ha ocurrido ahora justo hablando de esto. Aunque no diga el nombre de si ha tratado algún deportista así, pero ha llegado a tratar algún deportista que estuviera muy mal, que tuviera que jugar una final, un mundial, unas olimpiadas. Eso lo aprendí de una deportista. Sí. De las primeras veces en los años 90 que fui a campeonatos del mundo de atletismo, había una chica, no se me olvidará, y esa fue la que me lo enseñó, que me vino, en aquella época tú podías tratar deportistas de otros países, estando en campeonato, ¿sabes? Como miembro de organización. Hoy en día ya eso está más complicado, pero bueno, porque ha ido cambiando el papel del médico en los campeonatos del mundo y en alta competición. Y me vino una chica
y me dijo que iba a correr la maratón, pero que tenía dolor de rodilla, las rodillas y tenía un dolor, la rodilla inflamada y tal. Y entonces no estás en condiciones de correr la maratón de una final del mundo, no vas a... Y entonces fue cuando ella me explicó que si ella corría la maratón y terminaba, conseguía una plaza de profesor de educación física en su país. Y eso ya le resolvía. Le resolvía la vida. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época pues, todavía existía la posibilidad de inyectar. Hoy la política de no aguja. Entonces se les puso antiinflamatorio hasta aquí, le hice un vendaje y terminó la maratón. No, por supuesto no fue campeona ni nada, fue la última de la última de la última. Pero terminó la maratón y le valió el tener eso. Ahí fue donde yo lo aprendí eso. Pero cuando yo empezaba en los años 90. Esa es la gran diferencia. Es que la gente no entiende que muchos deportistas en alta competición, el llegar entre los 8 primeros, que es el diploma olímpico, significa becas, significa otros años significan muchas cosas, patrocinio significan muchas cosas. Total. Entonces, ¿qué señal de alerta debería hacer un deportista para que pare inmediatamente? Algo que diga el dolor, diría. El dolor. Claro. Dolor. Que no es el cansancio, que no es la molestia, es dolor. Además, cuando ya la gente conoce en su cuerpo, hay una pregunta que yo le hago siempre. ¿Has notado un pinchazo? ¿Has notado un chasquido? Como me digan que hay un pinchazo, un chasquido, yo estoy pensando que hay una rotura de algo. ¿Entiendes? Pero el dolor. O sea, no sigas con dolor. Te da dolor, dolor. No cansancio, no molestia, no agotamiento, dolor. Para. Hablemos de entrenamiento y rendimiento. Vale, siempre habla de que el ejercicio como herramienta terapéutica es vital. ¿Vale? ¿Cuál es el error número 1 al entrenar que usted ve en la mayoría de los deportistas? Entrenar sin pie ni cabeza. Totalmente. Es decir, si tú vas a hacer un entrenamiento, debes de ir a un gimnasio, debes de ir y ponerte en manos de un café que te haga un plan progresivo, más cuando llevas 20 años sin hacer ejercicio. ¿Entiendes? Entonces que te ponga un plan, no llega directamente a hacer crossfit. Yo la lesión muscular más importante que tuve en mi vida fue una chica que llevaba mucho tiempo sin hacer, se quería poner en forma, hizo crossfit con los chalecos de electroestimulación. A mí es que eso... Se metió y vino a la consulta como las muñecas de Famosa Tiesa. Le hice un análisis de sangre y tenía 10.000 de CPK. La CPK normal hasta 200, pues, tenía 10.000. ¿Sabes? O sea, una barbaridad. Eso es una miolisis, que se llama lisis, es destrucción miomuscular, una destrucción muscular masiva. ¿Por qué? ¿Fue que el crossfit es malo? No. ¿Es malo los chalecos de electroestimulación? No. Es malo lo que tú has hecho. ¿Qué es la diferencia? Es decir, una pistola que te sirve para salvarte de un asesino es buena. Una pistola que tú vas matando a la gente no es buena. Es decir, todo depende. Vale, esta es una pregunta ambigua que sé más o menos su respuesta, pero... Ya me vas conociendo. Ya le voy conociendo. O sea, teniendo en cuenta, que yo creo que la gente ya ha tenido en cuenta lo del factor individual y demás, y eso, que hay que individualizar un poco a cada persona. Si tuviera que diseñar un principio universal, ¿vale? Si tuviera que mojarse, para cualquier persona que quisiera mejorar su rendimiento, ¿cuál sería? Un principio universal que sepa que eso va a ir bien. Un principio, no tener dolor y todo de forma progresiva. Sin dolor y forma progresiva, directo al grano. Ya está. Bien. ¿No? Es algo que aunque parezca muy básico, pero a lo mejor una persona normal no cae estudiar, ahí. No estudia el primer día 8 horas. Empiezas leyendo 10 minutos, media hora, vas progresivamente y te va entusiasmando lo que vas haciendo. Respuesta directa al grano. ¿Sabes? Vale, ¿qué importancia real tienen la fuerza y el trabajo de fuerza incluso en deportistas que solo corren, ¿vale? O hacen deportes de resistencia? Claro, es que uno de los componentes más importantes del cuerpo humano es la masa muscular. Y hoy en día sabemos que la masa muscular no solamente hace la contracción, es que tiene muchas más connotaciones hormonales, metabólicas,
vascular, etcétera, etcétera. Claro, ese entrenamiento de lo que se llama hoy en día sarcopenia, que penia es pérdida, sarco es sarcómera, que es el músculo. Entonces, pérdida de masa muscular. Que eso no significa que hagan halterofilia o que hagan culturismo. Significa tener un tono muscular aceptable y que la sarcopenia vaya disminuyendo progresivamente. Por eso digo, todo progresivo. ¿Diría que hay una edad tope para ganar masa muscular? No. ¿O se puede ganar a lo largo de toda la vida? Se puede ganar a lo largo de toda la vida. Nosotros tenemos una reserva funcional. Todo lo que pasa es que depende de cómo lo trabajamos. Es decir, nosotros, salvo excepciones por enfermedad, que eso ya es otra historia. ¿Entiendes? Es decir, hay pacientes que han tenido polineuropatía vírica, que por mucho que quieras, no vas a recuperar el músculo. ¿Entiendes? Pero estamos hablando en condiciones normales de un paciente normal, con un envejecimiento normal, etc. No estamos hablando de pacientes con problemas graves de diabetes o de cualquier enfermedad debilitante a lo largo del tiempo. Mire, yo que tengo la suerte de tener de trabajar cerca de gente que tiene más de 80 años incluso, que va a entrenar, teniendo en cuenta el factor del dolor y de la progresión que está diciendo, ¿le recomendaría a una persona de 80 años que haga deporte de fuerza? Claro. Yo, para que tomen nota a la gente de más de 80 que controlado no por ti, controlado por ti. No, bueno, entiéndeme, controlado por un preparador físico en condiciones. Sí, no. De hecho, se hace su reconocimiento, se ve que no tiene ninguna patología que contraindique ese trabajo y se hace. En cuenta, por ejemplo, maratoniano no te permite, el ejercicio de baja intensidad y frecuente te permite durante muchos años. El squash, por ejemplo, que son deportes o deportes de alta intensidad que precisan mucha flexibilidad y elasticidad, son deportes que se retiran pronto. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo elasticidad y flexibilidad a lo largo del tiempo. La elasticidad es una cualidad muscular, la flexibilidad es una cualidad articular. Entonces, tú tienes que adaptarte a lo que hemos dicho antes del Fórmula 1. ¿Cree que la longevidad va muy relacionada con hacer ejercicio físico? Sí, sin duda. Los beneficios del ejercicio físico están más que demostrados en todos los aspectos, ya no solamente desde el punto de vista vascular, muscular, todo esto, sino que además de temas de salud, de prevención de salud, sin duda. También una pregunta que le quería hacer y no la tenía apuntada en el guión, pero se la quiero hacer. ¿Dónde colocaría la fuerza y dónde colocaría el VO2+, el volumen de oxígeno en sangre? O sea, lo que es el tema de la gente, evidentemente quien pueda, pero la parte del cardio y la parte de la fuerza, ¿en cómo los colocaría en el escalón? ¿Por igual? ¿A uno más importante que el otro? Es que lo que hemos hablado siempre, es que depende. Es decir, un paciente o una persona que tenga poca reserva cardíaca, es más importante el consumo de oxígeno. Una persona que tenga poca fuerza y su reserva cardíaca es buena, es más importante el tema muscular. Es que no hay... O sea, en el pensamiento las cosas pueden ser simples, pero en la realidad las cosas son complejas. O sea, eso, como hay programas, yo arreglo esto en 5 minutos. Pero espera, que aquí podemos nosotros elucubrar, pero después cuando llega a la realidad son mucho más complejas. Es decir, no es o blanco o negro, hay toda una gama de grises. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y en igualdad de condiciones? O sea, imagínese una persona sana que le dice, no, yo qué sé, hay gente que dice, trabajo de fuerza, no, otro, no, la carrera. En igualdad de condiciones, en personas sanas. Te diría cardíaca. Cardíaca mejor. Que es el motor. Vale. Es un poco por saber... O sea, si tú me dices, ¿qué prefieres? Yo prefiero tener bien esta y bien esta. Después que tengo mejor en músculo, bien. Pero lo primero es la CPU. Y el motor, si no tienes motor y no tienes CPU... Respondido. Vale, la técnica de carrera, la biomecánica y el calzado influyen tanto como creemos, que yo sé que Totalmente. O sea, cuando yo estuve en atletismo yo no sabía, yo creí que correr era correr.
¿sabes? Y me enseñaron las técnicas de carrera. Hay técnicas, ¿sabes? Por eso tienen que ser... Cuando tú ya quieres hacer deporte, tienes que cogerte gente que te forma. Otra cosa es, digamos, la pachanga de fin de semana con tus amigos. Bueno, ¿entiendes? Pero cuando yo estuve en atletismo y estuve viendo allí en los años 90, de las primeras cosas que vi, y los entrenadores comentando las técnicas de carrera y viendo cómo corrían y todas estas cosas, en la época de Marion Jones, toda esta gente, Carl Lewis y todo esto. Bueno, ¿no? no me acuerdo. Y decís, mira cómo corre así, y dices tú, joder, una simple zancada, todo lo que se puede deducir, pensar de esa simple zancada. Por eso los profesionales ven cosas que tú no las percibes. Yo es que es una cosa que le suele dar mucha importancia, que veo mucha gente hacer deporte o bueno, ejercicio físico. La veo correr por la calle con unas zapatillas que digo, pero madre mía, sé que te vas a fastidiar más de que quieres hacerlo para tu salud, pero te vas a fastidiar más. Hay técnicas con lo que se llama drop alto, con drop bajo, con el far foot, el correr con la punta. Fíjate. Y el tema de las zapatillas, que es súper importante. Y tienes pies cabos, tienes pies planos, tienes pies pronados. No te creas que es tan fácil. Sí. Los grandes saltadores, los grandes velocistas normalmente tienen pies cabos, porque saltan con la punta. ¿Entiendes? Sin embargo, los que son más maratonianos tienen el pie menos cabo. ¿Entiendes? Los velocistas pueden tener un poquito de valgo, los de larga distancia suelen tener un poquito de valgo. Talento. Ese es el talento. Vamos a ir a la sección de a partir de los 40 años. ¿Qué cambia en el cuerpo a partir de los 40 o 45 que el deportista debería tener en cuenta? O deportista, ya puede ser deportista profesional, que ya hay menos con esa edad, pero bueno, puede haber alguno, o los amateurs, los que se empiezan empiezan a ver las orejas al lobo y dicen, me tengo que poner a hacer deporte, me tengo que poner a hacer ejercicio. Realmente es los 35. No es tanto, me queda mejor la década de los 40, pero tú estás creciendo término medio hasta los 18 años. Ahí ya empieza la madurez, que es el momento culmen, y normalmente hasta los 35. Por eso las unidades de vanguardia del ejército a partir de los 35 lo retiran. Ya en la antigua Roma, las legiones romanas, los primeros de las legiones los retiraban ya con cierta edad. Es decir, ¿por qué? Porque ya empieza a decaer la funcionalidad. Verdad que muy pocos deportistas están aguantando hasta los 40, ¿vale? Entonces, si tú empiezas ahí, uno de los grandes problemas es la disociación cerebral muscular. Tú te crees que tienes 30 cuando ya empiezas a tener 40. Y tu cuerpo ya no es 30, tu cuerpo ya es de 40. Entonces, ahí es donde viene el peligro. Los infartos, las roturas tendinosas. ¿Por qué? Porque te empiezas a hacer actividades, no como yo lo he hecho, no, lo hiciste, pero ya no. Ahí es donde el reconocimiento es más importante, porque ahí es donde empiezan a dar los infartos y los problemas de salud. Porque tú te has pasado 8 años, 10 años que no has hecho actividad deportiva y ahora quieres hacerla. Y como tú lo hacías antes, te crees que sigues sabiendo y sigues en las mismas condiciones. No. Y ya no tienes mentalidad de 40. Y más cuando tú vas y los chicos o las chicas te miran ya con otros ojos. Entonces, te crees que tienes eso, te picas, en los gimnasios se pican y vienen las lesiones. Además es una pregunta que hacemos frecuentemente todos los entrenadores personales y preparadores físicos, que cogemos al principio, diseñamos un PAR-Q, que son preguntas que hacemos siempre a las personas que nos vienen, y es, ¿ha hecho ejercicio físico con anterioridad? Sí, pero ¿cuándo lo ha hecho? Porque no es lo mismo. Sí, no, que yo jugaba al fútbol, hacía pádel, ¿pero cuándo? Esa es la cuestión. ¿Cuál ha sido tu vida desde eso? No, pues yo he viajado mucho, he comido mucho fuera de casa. ¿Cuál ha sido tu vida? Totalmente de acuerdo. ¿Has fumado? ¿No has fumado? Todo eso. Relacionado con eso, ¿influye mucho el haber fumado hace muchos años? Imagínese que un fumador que ha fumado y la ha dejado hace 10 años, ¿influye el haberlo dejado hace 10 años? Esa cifra de 10 años es lo que se calcula que se termina el periodo de
de 10 influencia años. del tabaco. ¿En serio? 10 años. Término medio. O sea, no estamos hablando del gran fumador de 2 paquetes, 3 paquetes diarios, sino el que ha sido fumador social o ha fumado un medio paquete o una cosa. Ah, o sea, fíjese eso, a lo mejor leyenda urbana que lo había oído, que en 3 años se había recuperado el pulmón. Nada, son 10 años. Se calcula 10 años. Madre mía. Lo último que yo leí eran 10 años. Hombre, puede cambiar, porque es lo que hablamos. Es decir, hay personas que se llaman acetiradores rápidos, que se beben y no se emborrachan, y otros que son acetiradores lentos, que beben cualquier cosa y se emborrachan. Es decir, cada uno tiene una condicional. Esto, como anécdota, como curiosidad, en una clase de psicobiología, estudiando la carrera de psicología, que me dice, mira, tenéis, íbamos a diseccionar un cerebro, pero tenían 2 pulmones. Y me dice, mira, un pulmón sano y uno de un fumador. Y cogías el pulmón sano y era como una esponja, hacías así. Y de repente cogías el pulmón del fumador y ni se movía. Digo, madre mía, pues es que no tiene nada de... Sí, nada. Es alucinante. Pero por eso es que depende también el nivel de fumadores. Claro. Es que hay gente que no han fumado, pero la contaminación la ha hecho por los pulmones y han sido más reactivos. Es decir, no es lo mismo fumarse un fumador social que boda, bautizo, comuniones, que un fumador de 2 o 3 paquetes. Yo he conocido señores que yo creo que no respiró aire puro en su vida. Solo por curiosidad, que no era una de las preguntas pero porque la típica persona, pero más que nada para que la gente tome nota, la típica persona que dice, no, que yo fumo 1 o 2 cigarros al día, ¿qué repercusión tiene? Pues la verdad que no está muy bien, no te puedo contestar muy contundente en eso. Sí te digo que los de fumar ahora con los filtros, con todo esto, no es lo mismo que el tabaco antaño. Pero yo siempre he escuchado que fumar 1 o 2 no pasa nada, es como tomarte un vaso de vino o en la comida, ¿entiendes? Pero no hay estudios, es decir, si eso a largo plazo. Lo que sí estaba viendo es que el condicionamiento de tomarlo de psicológico, de relax, todo eso era lo que era beneficioso, pero no tengo datos ni a favor ni en contra. O sea, que le diré que hay un componente beneficioso a nivel psicológico en el fumador. Acuérdate de aquello de que la gente, me voy a tomar un poquito de whisky, y se relajaba. Y entonces, claro, eso se decía, era vasodilatador, ¿no? Es que la parafernalia. Que a lo mejor te la tomaba, como hay gente corriendo, hay gente que es tomando, sentándose, mirando el paisaje. Es el momento. Pero ahí no te puedo decir, porque no ha sido, ya en el mundo de hoy, prácticamente los fumadores. Y por dejar este tema, ya por hilarlo, pues si sabe consecuencias o si lo relaciona algo, ¿el tema del alcohol con tema de tendones eso y tal influye en algo? Sí. Sí. El alcohol, eso está demostrado. El alcohol condiciona problemas de tendinopatía. Eso sí está demostrado. Vale, eso para que la gente también igual eso tome sí, nota. Eso está demostrado. Ahora, lo que me comentaba, de eso no te puedo decir si un cigarro al día. Vale. ¿Sí? Luego, siguiendo con los a partir de 40 años o 35 años, ¿qué tipos de entrenamiento se vuelven indispensables en esta etapa y cuáles deberían moderarse? O sea, aunque está medio contestado un poco, pero los fundamentales en las fases iniciales son propioceptivos y de técnica, y estiramientos y lo que es el acondicionamiento. Esos son los fundamentales. Los negativos, y sé que todo el mundo va por ello, es lo de alta intensidad y alta carga, y bruscos, y de impacto. O sea, lo primero es, tú has hecho, por ejemplo, carrera, empieza a revisar que tu técnica de carrera es la adecuada. Empieza a trabajar la propiocepción, la elasticidad, gana tu movilidad, acondicionar. Esos son cuando tú empiezas. A un Fórmula 1 no le metes el primer día en pista y le metes a 350. Lo que hace es que vaya calentando, que vayan soltando piezas. Esa es la primera fase en todo lo que es el acondicionamiento. Y más si cambias de deporte. Porque tu cuerpo es una máquina exotérmica de producir calor y está acostumbrada a unos requerimientos. Entonces, si tú vas a cambiar de deporte, tú vas, por ejemplo, de hacer natación, vas a hacer carrera o bicicleta, debes de hacer la transición progresiva y lenta para que tu cuerpo se vaya adaptando. Pero si tú haces una transición rápida
y brusca te vas a lesionar. Es posible que te lesiones. Importante y que tome la gente también nota de este punto, que es muy importante. ¿Qué analiza usted en consulta para diferenciar una lesión normal del desgaste natural por la propia edad? Vamos. La historia, lo que te cuenta el paciente. Lo más importante es lo que te cuenta el deportista. Sin duda, ni la resonancia ni la inteligencia artificial. Lo más importante es lo que te cuenta el deportista. Es decir, tú me vienes y me dices, oye, me duele el tendón. ¿Desde cuándo? Hace un mes, por ejemplo. ¿Y nunca te ha dolido? Sí, cuando niño. Eso significa que ahí había un problema desde niño. Será biomecánico, será de enfermedad, será lo que sea, pero no es un problema de ahora. Es decir, eso es nada más que con ese dato. No es que hace 5 años no tengo un chasquido, hace 5 años posiblemente tuvo una rotura. Y ahora por la razón que sea. Es decir, la historia clínica, el sillón, lo que decimos nosotros, escuchar. Se gana mucho escuchando. Más que con resonancia, más que con todo. Porque hoy en día la resonancia te da muchísima información, pero eso no se traduce en que sea adhesivo. Es decir, hay lo que se llama disociación clínico-radiológica. El paciente te cuenta una cosa y tú encuentras otra. Es decir, tú te das un golpe, yo te hago una resonancia y aparece un quiste. ¿Qué tiene que ver quiste con el golpe? Nada. Eso se llama hallazgo. ¿Entendí? Entonces, lo más importante en medicina es escuchar. Es nefasto cuando no se escucha y cuando no se explora. Con una buena escuchando, y bien, y sobre todo deportistas que se conocen su cuerpo. El deportista te dice en qué momento notó, qué gesto estaba haciendo. Si tú no lo escuchas y nada más te vas directamente a la resonancia. No, me duele la rodilla. Una resonancia, te vas a equivocar. Y más si eres un deportista veterano, ¿eh? Porque van a aparecer lesiones o imágenes que además no tienen nada que ver con lo que te está contando ahora, ¿eh? Y yo he vivido casos de eso, ¿eh? Una pregunta también, igual, fuera de guión, que con todo lo que estamos hablando, ¿recomendaría una edad para frenar del deporte de élite? O sea, hemos hablado de la diferencia entre el ejercicio físico y el deporte. ¿Hay alguna edad en la que se recomiende al deportista decir, oye, para ya, que tienes 50 años, tienes... No. Su opinión sobre eso? No. Para el deporte de élite sí, porque te echa el deporte de élite. O sea, ¿Y si no te echa? Te echa. Siempre. Te echa. ¿Por qué? Porque para tú clasificarte para juegos o para campeonato del mundo tienes que tener unas marcas. Y vienen por detrás gente muy potente, con mucho talento, con muy buenos niveles de entrenamiento. Es decir, ¿qué deportistas de élite hay ahora? Excepciones que te confirman la regla. Pero el deporte de élite te echa. Otra cosa, en el deporte de equipo, tú en un equipo te puedes caquear más, te puedes caquear menos, eres muy técnico, muy talentoso, pero no tienes forma física. Aquello de que antiguamente se decía a los futbolistas, oye, niño, al que llegaba nuevo, la pelotita al pie, o sea, para no correr, porque no tenían forma física. Hoy son atletas, los futbolistas. ¿Entiendes? Entonces, cuidado, el deporte de élite te echa en el individual. En el de equipo todavía te puedes aguantar más, porque claro, si tú nada más corres 10 metros, pero en los 10 metros metes un gol, ya te mantienen aunque tengas 50 años, aunque nada más haga 10 metros. Pero si metes goles, el problema es cuando ya no los metas. Por eso te digo, te echa. Otra cosa es que tú hagas deporte, compitas en la sección de veteranos, te lo pases bien con tus amigos. Tengo pacientes con 70 años que siguen corriendo maratones y compitiendo en las maratones en las sesiones o en golf o en tenis, hasta uno con 80. En los seniors de tenis, eso es otra cosa. Pero el deporte de élite de juego o de campeonatos del mundo... Contestado. Hablemos de la mujer deportista, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos diferenciales que deberían considerarse en el entrenamiento y prevención de lesiones en mujeres deportistas? La mujer hay dos aspectos, el aspecto estructural y el aspecto fisiológico. El aspecto estructural evidentemente tiene un morfotipo distinto del hombre, un reparto de grasa, un reparto
muscular, etcétera, etcétera. Tiene unas connotaciones de neuromusculares distintas, etcétera. Y después el aspecto fisiológico, que es por las hormonas, los estrógenos y la progesterona, que tienen ciclo. En el ciclo normal tiene una fase en que hay más estrógeno, una fase en que hay más progesterona. El estrógeno da mucha más, una de las hormonas da mucha más laxitud, da más flexibilidad, y otra da más potencia. Entonces, dependiendo del ciclo, tú puedes trabajar más potencia, puedes trabajar más elasticidad, ¿vale? Hasta ahí, eso diríamos, entre comillas, una mujer normal. Pero cuando ya empezamos con los anticonceptivos orales, ya son combinaciones de hormonas, con lo cual eso ya se está cambiando. Cuando encima estamos en menopausia, también se cambian esos perfiles de hormonales. Cuando se está en alta competición, también se cambian esos perfiles, con lo cual ya se complica, ¿vale? Y lo hemos comentado antes, no es lo mismo una mujer con 25 o 30 años, ya su cuerpo madurado, entre comillas, que ya está hecho y que empieza a hacer deporte, que una niña que cogemos con 10 años que empieza a hacer deporte. Si veis la foto, como comenté antes, de las deportistas de alta competición, las de fútbol, ¿en qué se diferencia su estructura muscular de los hombres, de deportistas masculinos? En poco. El deporte te ha ido contorneando, te ha ido modelando tu cuerpo. Entonces, tú muchas veces, nada más que por la morfología del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, puedes saber qué deporte hace. No tiene nada que ver el cuerpo de una baloncestista o un jugador de baloncesto con el deporte de una maratoniana o un maratón, o de halterofilia. Es decir, esa conformación, ¿por qué? Porque empezaron antes de la madurez. Cuando tú tienes un árbol que está creciendo, tú le vas condicionando el crecimiento. Cuando tú ya lo tienes maduro, ya es como es, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia actual. Mira la fotografía, a todos los que nos escuchan, miren la fotografía de las deportistas femeninas del siglo XX, miren las deportistas femeninas de las mismas disciplinas ahora. Yo una cosa que siempre me preguntan es que, claro, no funciona muchas veces en los entrenamientos, como en la nutrición. Lo que le funciona a un chico no le funciona igual a una chica por el tema de las hormonas. Exacto. ¿Qué papel juegan las hormonas? Y hablemos un poco de que la toca un poco la menopausia, cómo afecta y qué importancia tiene el deporte en las mujeres que tengan esos problemas. Lo fundamental es que el deporte, lo que hemos hablado antes de la sarcopenia, de la osteoporosis, se acentúan durante la menopausia. Entonces, al acentuarse, la compensación tiene que ser con ejercicio frecuente, de baja intensidad y bien trabajado, tanto muscular como de sobrecarga, pero todo muy progresivo para que no haya lesión. Es el aplastamiento progresivo de las vértebras por la osteoporosis. Pero eso se tiene que hacer de forma gradual. Pero el condicionamiento es el gran bajón del equilibrio de la mujer por la menopausia. Pasemos a los deportistas paralímpicos, un tema que usted conoce, vamos, de maravilla. 4 Juegos Paralímpicos, que no es poco. Como jefe médico de la delegación española en 4 Juegos Paralímpicos, ¿qué ha aprendido del deporte paralímpico que debería inspirar a cualquier deportista o entrenador? Todo. Todo. Es un mundo que tenía que conocerlo todo el mundo. Caerte, levantarte y después ganar, eso ya está dicho todo. Eso fue lo primero que yo aprendí, porque escuchas sus historias. Y el que la vida te haya dado duro y te haya sobrepuesto y que te hayas dado cuenta de que eres más capaz de lo que eres y que sigues siendo el mismo, sigues siendo Juan. No te has perdido, Juan. Eso es lo más impresionante. Y después, evidentemente, si encima de levantarte superas y vences, Total. Te lo he dicho todo. Por eso es un modelo social. ¿Se ha encontrado algún caso
de alguien, de algún deportista que fuera, que se sabe que va peor a peor y que tiene que ir ahí y tiene que tener algún tratamiento ahí que va peor? A ver cómo... Algunos, pues ten en cuenta, Fran, que en el deporte paralímpico tenemos lo que se llaman los físicos. Lo físico es, tú tienes un accidente de tráfico y tienes una amputación, entiéndeme, tu resto de estructura es normal. ¿Sabes? Te falta una pierna, pero nada más. Pero después hay por enfermedad neurológica que están evolucionando o de otro tipo de enfermedad que están evolucionando. Entonces, ahí es el tema. ¿Cuáles son lo he conocido. ¿Cuáles son los retos médicos más frecuentes en el deporte paralímpico? El deportista paralímpico es deportista. Por tanto, iguales que los demás. La diferencia entre la connotación que varía de su discapacidad. Pero es un deportista y es un deportista de élite y entrena 6-8 horas diarias y se machaca igual que todo. Lo que pasa es que después puede haber algunas variaciones por su discapacidad. Es decir, los que llevan prótesis, pues el muñón de donde llevan la prótesis hay que cuidarlo, que eso no. Los olímpicos es el zapato. Bueno, pues esto es un zapato más grande con una prótesis añadida. Entonces, claro, lo mismo que hay que cuidar los pies de los olímpicos, hay que cuidar los muñones de ellos, ¿entiendes? Esa diferencia. Y después está el tema que hemos hablado de personas que por enfermedad neurológica están evolucionando o de otro tipo. Que eso ya es otro lope. Vamos a pasar a tecnología, ciencia e innovación. ¿Vale? Aquí, bueno, una pregunta que tiene que ver un poco con el trabajo actual que tiene. En la Clínica Centro es pionera en técnicas semi-invasivas, en tratamientos avanzados. ¿Qué innovaciones están marcando el futuro de la medicina deportiva? Todo. Material, técnicas de entrenamiento, todas, en todas las facetas. Ciencias básicas, todas. ¿Pero hay alguna innovación así que llamen más...? No, porque todas van en conjunto. Lo que favorece en un sitio no favorece en otro. Es decir, ¿por qué? Porque ten en cuenta que las modalidades deportivas son enormes. Hay modalidades de resistencia, hay modalidades de fuerza, hay modalidades de competición de equipo. Es decir, todas están cambiando. Pero hay una cosa que yo insisto mucho y se lo insisto a todos los residentes que se forman conmigo. No dejar de mirar a la persona. Está muy bien la tecnología, está muy bien la inteligencia artificial, está todo muy bien, pero no dejéis de olvidar a la persona. Y la persona es mucho más que tecnología, mucho más que inteligencia artificial, mucho más compleja. ¿Entiendes? Y te puedes encontrar gente, como yo me he encontrado, campeones, que técnicamente muy buenos, pues se distingue, es una cosa que ya no te puedo explicar. Hay algunos que llegan a la consulta y me dicen, este va a ser futuro campeón, tal. Es muy bueno. Y yo mira y hablas un ratito con él. Y yo pienso para mí, no. Y otros que llegan, no, y hablas con ellos y los ves y los pruebas y tal y cual. Dice, este es un campeón de la vida. Este va a ser campeón. De una forma o de otra. Eso bueno. Es lo que ya, ¿sabes? Esa matización. Pero lo mismo que en Paralímpico, no es un amputado, no es una silla de ruedas, es Fran. Y sigue siendo Fran. No nos equivoquemos. Si perdemos a la persona, hemos perdido todo. No hay tecnología que la supla. O sea, que diría que la inteligencia artificial de aquí a unos años no debería suplir o... No. La inteligencia artificial... ¿Hasta qué punto nos puede ayudar? ¿O no, ayudarnos sí. En todas las enfermedades que sean medibles, ¿sabes? Porque al final es un algoritmo estadístico, en todas te van a ayudar. Pero las personas somos mucho más complejas. Tu vivencia del todo no es el mismo que del cámara o mía. Tu percepción de la vida no es la misma que... ¿Eso cómo lo mides? Hay un sesgo, va a haber un 20 o un 30%, es lo que he comentado antes. El futuro está en el diagnóstico. Lo que es, digamos, la rutina, el 60% rutinario,
Eso sí, la inteligencia artificial 60 o el 70 o el 50, no sé cómo, hasta dónde llega. Pero hay una cosa que cuando tú te sientas delante de un paciente y lo miras, dices, uy. Cuando tú miras a la persona y miras más allá, que muchas veces lo hablo con mi mujer, digo, mira esto. Porque no es, digo, mira más allá. Cuando mira más allá, eso no lo va a ver la inteligencia artificial. Esos pacientes no lo va a ver la inteligencia artificial. Verá, sí, un gran porcentaje, pero la gente no se va a definir por eso. Y el día que se defina por eso, hemos perdido la humanidad. Que esa es nuestra riqueza. Mira, estábamos en los Juegos de Tokio. Estaba sentado con un amigo. Estaban pasando gente en silla de ruedas, amputado y todas estas cosas. ¿Sabes? Y le digo, ¿tú qué ves? Y dice, joder, cuánta historia tiene que tener cada uno, ¿sabes? De enfermedad y cosas de esas. Y se lo digo, dice, ¿y tú qué ves? Digo yo, la diversidad y la riqueza humana. Esa es la humanidad. Entonces, cuando tú dejes de perder la vida a la persona, lo has perdido. Por eso tú no entrenas a uno igual que a otro o a una igual que a otra. El día que lo hagas todo y pongan inteligencia artificial, entonces ya seremos máquinas. Seremos chequeo como en Fórmula 1, te meten los cablecitos. ¡Pi, pi, pi! Totalmente de acuerdo. Doctor, ¿hasta qué punto la biomecánica o el análisis de rendimiento están revolucionando la prevención? Muchísimo, porque las alteraciones, digamos, mecánicas, por redundar, que a la larga provocan daño, eso las vas corrigiendo. Por ejemplo, en un deportista de carrera, cada zancada es 1 metro, metro y algo. Si hace 10 metros, 10 kilómetros, una alteración biomecánica va a condicionar patología. Por eso es importante. ¿Qué opina usted de la popularización de tratamientos como el plasma sanguíneo, rico en plaquetas, las ondas de choque, los láser? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pienso lo mismo que el café. ¿Café para todo? No. Tiene que tener su indicación. Es decir, es lo que hemos comentado ya anteriormente. Hay mucha arma terapéutica, pero a todo le sirve la misma, a todo le va la aspirina. Depende de la indicación. Todos son buenos y malos o todos no sirven para nada. Esa es la cuestión. Esta pregunta se la tengo que hacer porque ya se la hice al doctor Pedro Guillén, que como trabajan juntos, que es lo de la proteína RGC-R8, que es, para que la gente un poco se ponga en situación, aunque quien haya visto el podcast con el doctor Guillén ya más o menos sabe un poco, que es una proteína que se ha descubierto, que aunque está en proceso, todavía queda mucho, pero que se puede llegar a regenerar cartílago. Sí. ¿Cómo ve el futuro de aquí a unos años respecto a eso? ¿Cree que se va a poder conseguir? Lo hemos comentado a lo largo de esta charla, como conocemos cada vez mejor la ciencia básica, conocemos mejor cómo son los procedimientos. La ciencia básica nos dice que la naturaleza es una maravillosa orquesta con una finalidad, ¿de acuerdo? Pero esa orquesta hay que tocarla bien, porque si no es un desastre, es ruido, y la naturaleza después busca su equilibrio. Claro, a medida que nosotros sepamos cuáles son los déficits, las descomposiciones, el tener la sustancia que nivela esa reacción es la que va a resolver el problema. Yo llevo muchos años diciendo que seremos los médicos de los botecitos en la consulta. Usted tiene esto, está en esta fase, es esta sustancia es la que hay que ponerle. Es decir, lo que se llama la farmacología personalizada. Pues es exactamente igual. Y eso va a ser una cosa. Eso funcionará en determinadas personas y no funcionará en otras. Pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Esa es la investigación. O sea, que lo mismo de aquí a unos años, mete una prótesis, proteína, vamos a poner esta proteína. Claro. Es que eso es una maravilla. Bueno, sí, totalmente. Pero ese es el futuro. Espero yo llegar. Claro, antes no hablábamos de factores de crecimiento, hace 20, 30 años no hablábamos de factores. Hablábamos de una sustancia fundamental, hablábamos de que ahí había cosas, pero la precisión que estamos teniendo ahora mismo en ciencia no. Qué bueno, qué bueno. O sea, pues a ver si llego yo a tiempo cuando tenga de poder usar. Sí, totalmente.
Vale, hablemos de preparación física y hábitos saludables. ¿Qué 3 rutinas diarias recomendaría cualquier deportista recreativo para proteger su salud? Aunque ya lo hemos medio hablado, modo recordatorio. Modo recordatorio. De preparación ya lo hemos comentado. De rutina, digamos, de 24 horas. Descansar, un descanso Eso es de para verdad. mí fundamental. Y ahora voy a hacer una pregunta más. Un descanso, una nutrición de verdad, con su hidratación de verdad y una buena pauta de ejercicio progresivo. Ya. Descanso. Háblenos del descanso y lo fundamental que es el descanso para... Lo fundamental no es el tiempo, es la calidad. Es decir, todo el mundo y todos los que nos están escuchando ha habido veces que han dormido 8 horas y se han levantado reventados, cansados. Y otros han dormido 3, 4 horas y se han levantado frescos. Esa es la diferencia. Es decir, cuando tú tienes problemas en la vida, cuando tú te estás sometiendo a estrés físico, mental o lo que sea, tú tienes que descansar por la noche. Si tú no descansas, vamos mal. ¿Por qué? Porque no le da, el descanso regenera, la hormona del crecimiento se dispara por la noche. Entonces, es un factor regenerativo, es lo que siempre se ha llamado de entrenamiento invisible. Dentro de los entrenamientos, porque si tú no descansas, no hay. Entonces, eso es fundamental, descansar. Tener la sensación de descanso, de que te levantas bien, que has descansado, física y mentalmente, si no, vamos. El tema de la nutrición de toda la vida, la dieta mediterránea, la de nuestras abuelas, que comíamos de todo, poco o mucho, pero comíamos de todo, pescado, carne, verdura, fruta, todo. Pues esa es la mejor, la variedad, porque al fin y al cabo, no se nos olvide, somos omnívoros, omni de todo, bodo de comer, es decir, tenemos que comer de todo, no una dieta estricta de un tipo u otro. Porque es lo que digo, si tú tocas la naturaleza, las narices, la naturaleza se va a revelar de una forma o de otra. Y después lo progresivo de gimnasio y de entrenamiento bien dirigido. Ya está. Me gustaría enfocarme, ahora vamos a hablar del tema de la nutrición, suplementación deportiva, qué opina, de dónde nació, que eso me lo ha contado fuera de cámaras y yo creo que puede ser algo interesante. Pero sobre todo, ¿qué importancia? Porque para el sueño, y supongo que también es importante, ¿qué importancia tiene en todas estas cosas que está diciendo la nutrición, el descanso y tal, el estrés? Yo creo que es un condicionante que lo nombraría. Pero distingamos dos cosas, el estrés físico del estrés mental. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos una diferenciación y hablemos, claro, de, si le parece, un poco de las dos. Para... El estrés físico, el que nosotros en aparato locomotor, que es los síndromes de sobrecarga, es cuando tú tienes una estructura normal, una estructura ósea normal, muscular normal, le estamos metiendo una carga de entrenamiento superior a su tolerancia. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que se vaya acumulando esa carga en la estructura ósea o muscular hasta que la termina rompiendo. Eso es el síndrome de estrés, ¿vale? El otro concepto es el síndrome de estrés mental. El síndrome de estrés mental se combina con la ansiedad, con la angustia, es cuando tú no duermes, cuando se te sube la tensión, etcétera, etcétera, que eso es otra historia. Mientras que uno necesita reposo, el otro necesita buscar cuáles son las causas de angustia, de estrés psíquico, incluso en algunos casos tomar ansiolíticos indicados por médico correspondiente. Son dos situaciones distintas. Pero es que aparte hay otro síndrome que se llama el síndrome de insuficiencia. Síndrome de insuficiencia es el paciente que con osteoporosis que empieza a hacer deporte. Claro, a poquita carga se daña. ¿Por qué? Porque su estructura ósea está debilitada. Por enfermedad, por las circunstancias. Eso se llama síndrome. Ahí que hay que hacer, mejorar la carga, pero fundamentalmente mejorar la estructura. Entonces son situaciones absolutamente distintas. Hablemos de suplementación deportiva. Yo le voy a hacer... hábleme un poco a rasgos generales qué opina de la suplementación deportiva y luego yo, si le parece, le voy a decir algunos suplementos y me dice si tienen validación para usted o no la tienen.
hábleme primero un poco a nivel general, ¿qué importancia tiene? Siempre se ha dicho, somos lo que comemos. Es decir, no es lo mismo echarle una buena gasolina a un motor que echarle una mala gasolina a un motor, o adulterada, eso es así. A lo que la suplementación surge en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí la comida no era variada, era comida fundamentalmente sándwich, la dieta de la hamburguesa, la de las patatas, más o menos. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente joven tenía déficits nutricionales de determinados factores que empiezan pues, a suplementar eso que no tomaban en la dieta normal, ¿vale? Nosotros como dieta mediterránea teníamos de todo y si no ya se encargaba la abuela correspondiente de suplementarte lo que tú no solías comer o tu madre. ¿Qué sucede? Que eso que surge en Estados Unidos empieza a llegar a Europa. Claro, si yo voy ahí a Barcelona, por ejemplo, con mi coche, yo tengo que echarle gasolina para llegar. Claro, cuando yo hago mucha carga de entrenamiento, yo gasto mucho elementos nutritivos. Es una de las explicaciones por qué los deportistas cuando dejan de entrenar engordan y empiezan a tener. ¿Por qué? Porque están tomando, por ejemplo, 3.000 calorías, ellos durante los entrenamientos gastan 3.200 y entonces adelgazan. Pero claro, si siguen tomando 3.000 y gastan nada más que 1.000, ya acumulan 2.000. Ese es el ejemplo. Entonces, la suplementación en determinados deportistas, dependiendo de las dietas que se hagan, si son dietas hiperproteicas porque está en fase de desarrollo muscular, si están en fase de resistencia o lo que sea, eso tiene que ser suplementado. O lo compensa con la dieta o lo compensa con los suplementos, es decir, pero hay que saberlo manejar y para eso están los nutricionistas de los equipos de alto nivel. ¿Cuál es el peligro? Que en Estados Unidos los anabolizantes están permitidos. Y el 25, y esto lo doy como aviso, cuidado, se calcula que entre el 20 y el 25% de los suplementos pueden venir contaminados por anabolizantes. Entonces, los que estén compitiendo, los que estén pasando controles antidopaje, antes de tomar nada, se lo digan a su médico responsable de equipo. Que lo ven y que chequeen. Que no viene contaminado, que cumple todas las leyes, porque existe lo que se llama los doping accidentales. Tú te compras algo que te crees que es natural, viene contaminado y te sale un positivo. Y entonces son los casos que vemos algunas veces, de vez en cuando, en las noticias, de que alguien ha dado positivo o rastro positivo y sin embargo era por un contaminante. Y eso en la web de la agencia antidopaje española podéis ver algunas sustancias y algunos envases que están prohibidos porque se han detectado temas de dopaje. Ahora tengo ahí una pregunta o dos de antidopaje, pero para seguir hilando con lo de la suplementación, le voy a decir algunos suplementos. Me dice usted su opinión si son o no importantes y luego me dicen los 3 que son más importantes para usted, por ejemplo. El colágeno con magnesio, pues se ha puesto muy de moda. ¿Hasta qué punto ayuda o no ayuda? ¿Es importante o no es importante, por ejemplo? Ayuda el magnesio y el colágeno como proteína, sobre todo el colágeno, el organismo la corta. Entonces tú vas a absorber aminoácidos polipéptidos determinados y eso te va a ayudar en la fase que estés trabajando con que necesites colágeno. Y el magnesio, evidentemente, en temas de contracciones musculares, etcétera, etcétera. O sea, que le considera uno de los importantes, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, también se ha visto que el silicio es suplementario del calcio. Se ayudan los dos, entonces también es bueno tomar silicio. Pero que si lo tomas en comida no tienes que suplementarlo. Claro. Lo único que es importante que la gente sepa que hay que comerlo. Y claro, muchas veces la gente dice, ¿y qué alimentos tienen silicio y demás? Porque es verdad que luego es que esto, dígame si que igual tienen una opinión diferente, pero dicen que hay un déficit de magnesio a nivel general de la población, que cada vez toma menos magnesio, grande. Cuidado con los avisos. Claro, sí, no, por eso quiero saber su opinión.
Históricamente, la misma empresa que atacaba a la margarina era la que comercializaba la mantequilla. Y eran para aumentar la producción de una y de otra, enfrentándose. Es decir, cuidado con las guerras comerciales. Que la gente mire muy bien lo que se dice y cómo se dice, porque hoy en día la publicidad y la propaganda es tan potente que la verdad no se puede defender. Claro. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy aséptico sobre lo que nos cuentan y muy crítico. Pensar, analizar, pensar y después actuar. Pero hoy en día, por desgracia, no toda la información que llega es veraz. Más que suplemento, se puede considerar alimento. ¿Qué opinas de la proteína? La proteína que se compra en botes. Si no está adulterada. Yo a muchos les digo, oye, dieta rica en proteína. Hay un argentino, un deportista argentino, hay una carne en Argentina que la trituran y se la toman, como si fuera un batido, ¿entiendes? Entonces, yo se lo digo muchas veces, hazte batidos hazte batido, concéntratelo tú, ¿sabes? Si no te comes 2 entrecôtes y está. Pero todo eso, ya te digo, hay que mirar muy bien el envase y dónde está producido y tener cuidado. Vale, omega 3. Sí, está muy de moda. El omega 3 es una sustancia base para la finalización de la inflamación. Y está mucho en el salmón y todo. Y está muy reconocido su efecto. Es muy potente y muy reconocido. Pero es de la sustancia que utiliza el cuerpo para terminar los procesos inflamatorios. Perdóname, que en los temas de artritis y cosas de esas va muy bien. Es cierto que el omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es más inflamatorio. Claro. Pero hay que tener siempre cuidado con una cosa. En ciencia hay que saber de qué se está diciendo. Es decir, yo eso muchas veces lo he discutido, porque una cosa es el herbolario, otra cosa es la farmacia y otra cosa son los nutracéuticos. Nutracéuticos son aquellas sustancias que son naturales y que favorecen el proceso biológico y que están más concentrados. El que tú no te funcione una cosa no significa que esa cosa no vaya bien. Yo cuando he dado charlas y conferencias en congresos de nutrición, de temas musculares o de cosas de esas, y cuando me he quedado, son auténticos bioquímicos los que hablan. Pero hay un hándicap, que es si tú lo absorbes o no. Es decir, esto es como ponemos aquí una botella, tú te emborrachas y yo no. Pero a lo mejor es porque tú absorbes 20% más que yo. Y eso no significa que el alcohol no te haga efecto. El alcohol te hace efecto, lo que pasa es que no lo absorbe. Yo invito a muchos a asistir a conferencias y a asistencias de nutrición. Van a ver que los trabajos son tan rigurosos y tan serios como cualquiera. Y encima no es la receta de un cocinero diciendo, tómate esto. No. Son investigaciones serias sobre el omega 3, sobre la curcumina, sobre la creatina, y son investigaciones muy, muy serias. Cambian muchísimo esto en cuanto a ciencia. O sea, son muchísimo más científicos de lo que yo me podía imaginar las últimas veces que fui. Otro suplemento, la vitamina D. Por supuesto. Tiene cada día más protagonismo, porque es la llave. El calcio controla las contracciones musculares. El calcio es estructura en el hueso. El calcio actúa también en temas neuronales. Es decir, ¿quién controla eso? Vitamina D. ¿Es cierto que la vitamina D, para que se reabsorba mejor, tiene que ir acompañada de vitamina K2? Eso lo están diciendo. Pero es lo que estábamos hablando de suplementos. Antiguamente si se tomaba un tipo de sustancia no tenías que tomar limón, porque el limón lo neutralizaba. Esas son ya combinaciones de, como yo voy contigo, vamos los dos mejor que cuando tú vas solo. Ahora, especies. Que es que además ha dicho la curcumina, yo tengo un ritual todas las mañanas, que es tomarme mi cúrcuma, mi canela, mi
La cúrcuma la mezclo con pimienta negra, o sea, yo me tomo un popurrí ahí de especias que supuestamente tienen buen beneficio. No, lo tiene. Tienen beneficio. No, a ver, a mí me funcionan. Es lo que estamos hablando al nivel individual, que funciona como funciona, a mí me funciona. Funciona. Yo invito, hay un buscador médico que se llama PubMed, que es PUBMED. Pongan curcumin y van a ver todas las investigaciones que hay sobre curcumina. Si ponen curcumin en inglés, muscle, me dan todas las investigaciones que hay. Es decir, ciencia básica nos demuestra que eso es así. ¿Por qué la pimienta? Porque ayuda a absorber la cúrcuma. O sea, que te veo muy bien. Sí, no, yo tengo un ritual. Y lo más natural es eso. Tengo un ritual que a mí me echan la bronca en casa y me dicen, pero siempre con los potingues, pero es que yo es algo que me funciona, es que me funciona. Yo es que además noto que es como si me sintiera más joven, mi cuerpo funciona mejor, a nivel digestivo, a nivel cognitivo, a nivel de todo. Entonces digo, si me funciona, yo eso lo aprendí. Lo que pasa es que por saber si le funciona, funcionaría. Yo eso lo aprendí de mi mujer, que a mi mujer le encanta la nutrición y lo ha estudiado mucho. Y ella me enseñó y me quitó, digamos, los prejuicios que yo pudiera tener, ¿sabes? Y la verdad, ¿sabes el truco que hago? Yo a todos los pacientes que recomiendo curcumina, arginina o lo que sea, le digo, en 2 semanas me tienes que decir cómo vas. Si me dicen estoy mejorando, ya sé que se está absorbiendo. Si me dicen no mejoro, ya sé que no se está absorbiendo, con lo cual tengo que buscar otra vía. Es decir, cuando un paciente toma esta sustancia, si lo absorbe bien, en 2 semanas empieza a notar cambios. No que esté bien, perfecto, pero sí nota cambios. Entonces, si notas cambios, que lo estás absorbiendo bien, porque tu fisiología intestinal va bien. Si no lo notas, entonces no. Entonces, mira, déjalo porque es que no lo absorbe. No es que no... Porque si vas a la ciencia básica, tiene su efecto bioquímico y tiene su efecto. O sea, no es invento de un calentón de una noche de verano, ¿no? No me quiero extender mucho con la nutrición, con los suplementos, porque me podría yo también aquí, porque a mí me gusta mucho. Pero sí me gustaría hablar uno que no hemos comentado y uno que sí que ha comentado, que es con la arginina, el citrulina. Citrulina de malato. ¿Qué considera? ¿Cree que hay alguna que se reabsorba mejor o que siente mejor? Porque al final hacen la misma función. Yo he utilizado mucho tiempo la arginina, porque la arginina es el precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es el mayor vasodilatador que hay, el más potente dentro del organismo. Y la he estudiado mucho y muy a fondo. Entonces la arginina se transforma en los vasos sanguíneos, ¿sabes? Con lo cual, en las lesiones, para aumentar la vascularización de las lesiones, le doy arginina en las primeras fases, ¿sabes? Para que vaya. De la citrulina yo no tengo tanta experiencia, no te puedo detallar. Claro, al final hacen lo mismo, o sea, se convierten en óxido nítrico al final. A mí me funciona, o sea, yo también es un suplemento que no tomo de manera regular, pero sí de vez en cuando cuando quiero entrenar a lo mejor un poquito más a fondo. Yo la arginina lo doy yo en la primera fase de las lesiones, sobre todo musculares y tendinosas, porque aumenta la vascularización local. Pues tomo nota de eso, para la recuperación. Arginina a 1000 miligramos cada 8 horas, en la fase inicial. Después ya no tiene sentido, es decir, si en tema muscular en las 2 primeras semanas, 2-3 primeras semanas es cuando te hace efecto, después ya no, porque biológicamente ya no tiene papel la vascularización. Igual me dejo alguna por ahí que luego digo, nada, tenía que haber preguntado esto al doctor, pero bueno. Una que no me quiero dejar y ya con eso le dejaría que elija 3, las 3 más importantes para usted, pero el ashwagandha, ¿conoce el ashwagandha? No. ¿No? Que es un adaptógeno que para lo del tema del estrés, que como esa es, yo creo que es más nueva. De estrés tensional no, psicológico no. No. Yo los suplementos que más utilizo y los que llevo muchos Dígame, años... los que usted diría que funcionan, que tienen una evidencia científica importante, dirían, pues mire, esto y esto funcionan y sí que recomendaría que no le falte a la gente. La curcumina, la arginina,
La vitamina D, por supuesto, y eso como Princess. Y después está el colágeno tipo 2, el UC2, que eso hemos hecho nosotros un estudio de validación clínica y en el 75-80% de las 2 semanas empiezan a mejorar del dolor articular. ¡Oh, qué buena! ¿Sabes? Esa buena. Se llama Chondroartil. El Chondroartil UC2 va muy bien, colágeno tipo 2. Eso, porque tome nota la gente que muchas veces que viene con dolor articular y demás, que yo hay veces que le digo, a ver, yo tomo colágeno con magnesio, pero a mí me funciona. Pero que no sé hasta qué entiendan punto, que si a las claro, 2 semanas no mejora, no es que mejora, no la absorben y lo dejen. Eso es, muy buena nota y le agradezco esta opinión porque viniendo de usted, pues lo tengo más en cuenta. Vale, estamos ya en el final, un suplemento que se me olvida alguno seguro y para mí es uno de los más importantes, y quiero saber qué opina de él, la creatina. Me extrañaba no preguntar por él. Claro, la creatina. La creatina bien usada está más que contrastada, la creatina, eso es. Pero lo que hemos comentado del café para todos, no. Hay que saberla tomar, hay que saber qué dosis, si 2 gramos, cuándo, cómo, ¿sabes? Pero por supuesto esto está más que contrastada. Y además ya se dice que a nivel cognitivo incluso ya ayuda. Ya eso está más que... Es uno de los suplementos que está... Todos estos fármacos, todas estas sustancias, mejor dicho, que cada vez están más purificadas, son más nutracéuticos, con el tiempo se convertirán en farmacología. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cada vez se conoce mejor su bioquímica, su farmacocinética, etcétera, etcétera. Pero llegará un momento que será... Pues mire, para un poco finalizar, vamos a hacer como una sección de preguntas rápidas. Preguntas rápidas que simplemente es contestar pues, algo, digamos, ir al grano un poco. ¿Cuál ha sido una de las lesiones más complicadas e impactantes que ha tratado y ha aprendido de ella? Cuando aparte de la lesión física es la lesión mental. Muy difícil de tratar. Cuando afecta a ambas, ¿no? Ahí. Porque esto se convierte en esto. Cuando se hipertrofia, el dolor por mentalmente, ya sabes que hagas lo que hagas no se recupera. Esas son las más difíciles de tratar. O sea, cuando tú no llegas al corazón, cuando tú no eres capaz de transmitir, cuando tú tienes una lesión y no eres capaz de transmitir paciencia, lleva una biología, cuando tú no ves que no le estás llegando, y hay interferencias y sabes que vas a caer, pues eso es lo más frustrante para mí. O sea, la somatización muchas veces de... La somatización y la vivencia desmesurada de la lesión. Importante, para que la gente sepa que no tiene que llevarlo las cosas ahí, que hay muchas veces que si usted... Te digo porque ha habido veces que hay pacientes que por un dolor en el pie se han convertido en un pie, toda su vida era un pie. Eso es lo más difícil de tratar, porque además frustra. Se frustra él y te frustras tú porque no llegas, porque no sabes cómo... Eso para mí es lo más complicado. Bajo su punto de vista, si un deportista amateur solo puede entrenar 45 minutos al día, ¿cómo debería organizar esa sesión? ¿Qué no debería faltar en esa sesión? Aparte de entrenar, el propio entrenamiento. El minuto 46. Eso fuera. Si no puede entrenar más de 45, que no entrene más de 45. Su cuerpo le está limitando ahí. Pues ya está, no pasa nada. Vas al preparador y que te acondiciones bien. No, pero no me refería... me refería a qué metería dentro de esa sesión de 45 minutos que no puede faltar. Elasticidad, propiocepción, acondicionamiento y flexibilidad. Eso es un poco... ¿Qué diferencia al deportista que progresa sin lesionarse del que se lesiona constantemente? Evidentemente, algo se está haciendo mal. Algo hay mal. Una cosa es la lesión traumática, es decir, yo hago judo contigo, yo te hago una técnica prohibida y te lesiono. Eso es inevitable. Eso es traumático. Pero
Si tú le estás poniendo entrenamiento al cámara o me lo estás poniendo a mí y yo cada día o 2 días estoy lesionado, Fran, hay que revisar todo. Sobre el dopaje, pregunta rápida, ¿eh? Como secretario de la Comisión de Autorizaciones del Uso Terapéutico CELAT, ¿qué cree que el público general no entiende del dopaje y los controles? ¿Qué no entiende? Pues muy sencillo, que el dopaje nació para que no haya trampas. Y entonces es la persecución del tramposo. Lo que pasa es que, como pasa siempre en la vida, el ladrón va por delante de la policía, nunca va por detrás. La policía va siempre por detrás del ladrón. ¿Y qué riesgos reales tienen los suplementos no controlados? O sea, es tomar cosas que son dañinas para la salud. Si no está refrendado por la Agencia del Medicamento, por la Agencia de Productos Sanitarios, por las autoridades españolas, es porque tienen componentes que pueden ser dañinos para la salud. Entonces, si tú tomas componentes que te pueden hacer daño, como las drogas en general, la cocaína, etcétera, etcétera, pues puedes tener consecuencias negativas para tu salud. ¿Qué señal debe hacer que un deportista pare de entrenar inmediatamente? Esa se la he preguntado antes, pero en plan cortito, para que la gente La aparición del dolor. Eso, es que yo creo que es un recalque que viene importante. Vale. ¿Y el error más común que ve en los deportistas amateur al entrenar? Que se vienen arriba. Hay una frase que además yo creo que me la hizo el doctor Guillén, o sea, que es que me quedé con ella, espero no equivocarme al decirla, porque tiene que ver yo creo un poco con... Dice, es curioso, dice, cómo el deportista amateur se prepara, o sea, va a competir, o sea, está mal formulado. Compite entrenando. Compite entrenando. No, el problema del deportista amateur: se gasta en material todo lo del mundo, se gasta en equipamiento todo lo del mundo, se paga todo lo del mundo y después no se paga un preparador físico, un reconocimiento médico deportivo, que es la mejor preventiva que hay. O sea, se ha comprado los mejores zapatos, los más caros, se ha comprado los mejores chándal y el mejor equipamiento, se ha comprado. Pero, sin embargo, es contradictorio y es curioso. No coge a un preparador físico en condiciones que le guíe una vez al mes o una vez cada 2 semanas cuál es su ritmo de trabajo. No se hace un reconocimiento médico básico para ver cuál es su condición física, qué problema es, qué consejos le pueden dar. Eso parece contraproducente o contradictorio, pero incluso choca, pero es así. ¿Qué único consejo, o sea, en el caso de que pudiera dar un único consejo para mantenerse fuerte y sin lesiones a partir de los 35 años, que es la edad que he dicho? Si tuviera que dar solo un consejo, ¿cuál daría? Un consejo es dejarse llevar por el especialista. Vale. Y luego, una cosa que deberíamos todos saber o dejar de hacer cuando entrenamos. Algo que deberemos dejar siempre cuando entrenamos, algo de dejar de hacer, que considere que se está haciendo mal. Cuando entrenamos. Algo que vea habitualmente en la gente cuando está entrenando, está haciendo, que corregiría. El no seguir una pauta de entrenamiento. Es romper el entrenamiento. O sea, si yo tengo... Porque un preparador físico me ha puesto una pauta de entrenamiento, como yo rompa esa pauta de entrenamiento, es lo peor que puedes hacer. Pues doctor, estamos en el final, dos partes. Una, esto lo he hecho siempre habitualmente, que es un espacio para usted para que diga algo que crea que no hemos hablado y que cree que debería de saber la gente o que quiera exponer. Y luego un mensaje final, que es como si fuera una frase célebre que puede ser suya o de otra persona, que quiere que dejar como sello suyo. O sea, una frase. Sí, ese es el final. Y algo de lo que quisiera hablar, que no hemos hablado y considere que nos hemos dejado y que quiera
transmitir? No, lo que quiero insistir es que miren la persona. Uno, no todos somos iguales, por suerte. Esa es la gran diversidad y la gran riqueza del ser humano. Entonces no podemos ser todos iguales en el sentido de rendimiento deportivo. Estoy hablando de aspectos. Entonces, que cada uno sepa cuál es su talento. Entonces, si tú sabes cuál es tu talento, vamos bien. Eso es lo primero. Y lo segundo, que aunque ellos se crean que moverse es sencillo, es fácil, los niveles que estamos haciendo hoy en día son muy altos. Es decir, lo que he comentado antes, un maratoniano a correr en 2 horas, a principios del siglo XX, en 3 horas. Es decir, corren el kilómetro en 3 minutos, un maratoniano, eso es una velocidad. Entonces, no quedamos, aunque creamos que hacer ejercicio es muy simple, la realidad es muy compleja. Entonces, lo que he comentado antes, esa frase. Tú y yo aquí pensamos y decimos, esto tiene solución, esto es muy sencillo. No. Sencillo puede ser en tu pensamiento y en el mío, pero cuando vas a la realidad es compleja. Porque si tú quieres que un señor de 35 años haga deporte, no actividad física ni ejercicio, deporte, ¿qué talento tiene? ¿Tiene alguna cosa, alguna enfermedad previa? ¿Ha hecho antes? ¿Qué disponibilidad de tiempo? Eso es lo más fundamental. Entonces, no queramos ser lo que no somos. Aceptémonos como somos y saquemos máximo jugo de lo que somos. Pero ahí si tú quieres ser lo que no eres. En el mundo del deporte es tener lesión. ¿Alguna reflexión que quiera dejar para el final suya? Es que yo creo que hemos dicho el enfoque de las personas, que una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es hacer actividad física, los detalles y que... Si no le importa, antes voy a finalizar con una pregunta que me he acordado ahora y no se la he hecho, y le he dicho que se la iba a hacer al principio, y ya con eso, que era el uso de la sauna y del baño frío. Ah, muy bien. ¿Qué opina de eso para la recuperación y para la prevención? Todo es bueno, es lo que hemos comentado. Los cambios de temperatura, los contrastes, hace fenómenos de vasodilatación, vasoconstricción. Además, el frío baja el metabolismo celular, con lo cual el daño se produce menos. Entonces, ese efecto es de tonificación, con lo cual es bueno, pero hay que saberlo hacer. Es decir, no es como el frío. Tú te pones frío, muchas veces preguntan a la gente, oye, ¿cuándo me pongo frío? ¿Cuándo me pongo calor? Frío es, tú te das un golpe, te pones 10 minutos de frío para hacer vasoconstricción. Con eso sangra menos, se produce menos inflamación, menos daño celular. Después ya, a las 24 horas ya no tiene sentido frío. ¿Para qué vas a seguir poniendo frío? Si ahora lo que necesitas es que llegue la sangre para que repare más rápido, entonces tienes que poner calor. Entonces calor para relajar y en la fase posterior y frío en el momento de la contusión. En los Juegos del Campeonato del Mundo de Sevilla teníamos cubos de basura llenos de agua con hielo. Entonces tal como salió, se metían dentro y los baños de agua fría con hielo los utilizamos para la recuperación. Pero eso se meten, están y salen, y ya no más, ya no más. Perfecto, aclarado. ¿De acuerdo? Pues doctor, ha sido un placer enorme. O sea, yo he disfrutado como nunca. Yo para mí es una de las entrevistas que más me ha gustado. Entonces le agradezco muchísimo su disponibilidad, el que haya venido aquí, el que nos haya aportado esa sabiduría y esa experiencia que tiene. Sí que me gustaría que nos dijera dónde le pueden encontrar y para finalizar que nos diga dónde su libro, que puedan comprarlo y que puedan leer esa parte. Escribimos que hemos comentado. Yo soy coautor de un libro que se llama Corazón de Campeón y es un libro que tiene 3 partes. Una parte escrita por italiano de la vida de Guttmann, el que creó el movimiento paralímpico. Otra parte de entrevistas de personas con discapacidad que han pasado por la adversidad. Y otra parte son artículos míos de reflexión sobre lo que
todo esto que hemos hablado. Y si quieres una reflexión final, te la voy a decir. Bien. Cosa que me da mucha pena. Dejen a los niños crecer. No son Ronaldo. La vida es mucho más hermosa para ellos. No machaquen como padre, por mucho que le diga un ojeador, este niño tiene un gran futuro. Dejen al niño crecer. Por desgracia estamos viendo lesiones que no teníamos que ver. Lo digo con toda la sinceridad y con toda la honestidad del mundo hacia los padres, hacia los profesores, hacia los colegios. Que se diviertan, que entrenen, que sí, pero que se diviertan, que sean niños, no que se crean que son Ronaldos en potencia. Porque por desgracia tenemos niños que con 16 años se lesionan y no pueden seguir y no saben hacer AO con un canuto porque los padres no le han ayudado. Es decir, que son buenos, pues que entrenen, que se diviertan y que estudien. Eso es la moraleja que a mí me ha enseñado la vida deportiva. Estamos a unos niveles que no se corresponden. Los niños son niños, no son deportistas ni en potencia, ni pequeñitos, ni son niños. Entonces, que hagamos que crezcan en libertad, que crezcan armónicamente y que sean eso, que disfruten. Y después, si destacan en el deporte, muy bien, pero que tengan su estudio y su formación. Porque el gran problema es la educación. Me encanta al final. Y agradezco que haya sacado al final una reflexión ahí que haga pensar, en este caso, a los padres, que es muy importante. Pues, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo y por invitarme.